Termocuna con monitoreo GC. El sistema está diseñado para mantener la temperatura estable dentro de la termocuna. Esta va a ser la termocuna. Y este es el foco halógeno que va a calentarla. El cual va a constar de dos sistemas, que va a ser el sistema de termostato, que va a ser la parte de acá, que está encargado en sí de controlar al sistema de calefacción, que va a ser la termocuna. Y también tenemos el sistema de monitoreo, que incluye el termómetro, el indicador visual, que va a ser la parte de aquí, y la parte de mensajería. ¿Cómo funciona? En sí, el termostato está diseñado de la siguiente manera. Se utiliza un OPAN en configuración de amplificador no inversor para condicionar la señal del LM35. Y la señal del amplificador es comparada con dos voltajes referencias que están dados por los potenciómetros, que está por la división de voltaje de estos potenciómetros, el cual uno es el límite superior y el otro es el límite inferior. El límite inferior nos muestra por medio del LED, el LED verde, si la temperatura ha llegado o no al rango deseado, mientras que el límite superior simplemente se encarga de que ésta no supere apagando la fuente de calor. El termómetro recibe una señal del LM35 por medio del PIC 16F887A y lo muestra en un LCD de 16×2. Eso va a mostrar la temperatura del LM35. El indicador visual, que es la parte de aquí, también es controlado por un voltaje de referencia por el medio divisor de voltaje de estos potenciómetros. Este, por medio de tres comparaciones, nos muestra el estado del sistema de tres diferentes maneras. Vamos a tener bajo, estable y alto. Para cuando la temperatura es inferior al rango deseado, se enciende el LED, el verde y el naranja. El rojo permanece apagado, formando así el código 011, que es temperatura baja. Cuando la temperatura está dentro del rango, permanecen apagados el LED, verde, rojo y naranja, formando de esta manera el código 000, temperatura estable. Cuando la temperatura supera el rango deseado, se enciende el LED rojo y el naranja, formando el código 110, que indica temperatura alta. La parte del circuito de mensajería. Este circuito se encarga de controlar a un teléfono por medio del PIC 16F887. Envía mensajes de texto a un usuario con informes de las temperaturas. Este indica qué temperatura hay y lo envía en intervalos de tiempos de 2 minutos. Según los códigos generados anteriormente, el PIC lo recibe y decide qué secuencia realizar para enviar el mensaje. Por ejemplo, cuando el PIC recibe 011, que es temperatura baja, el sistema, el PIC, manda una orden al celular para que éste envíe un mensaje a otro celular diciendo alerta temperatura baja. Cuando el PIC recibe 000, que es temperatura estable, el PIC manda la orden y el celular envía un mensaje diciendo alerta temperatura estable. Cuando el PIC recibe 110, temperatura alta, el PIC manda la orden para que el celular envíe alerta temperatura alta. Como podemos observar, el sistema de la termocuna muestra que el nivel de temperatura actual es debajo del establecido, del rango que queremos obtener. Como se ve en la pantalla, que está marcando actualmente 26 grados centígrados. El foco se encarga de calentar el sistema para llegar a la temperatura deseada. Una vez que llegue a la temperatura deseada, entonces vamos a ver el cambio de los LEDs en ambos sentidos. En el uno se encenderá el LED amarillo y en el otro se apagarán los LEDs, ocasionando el código de 000, que es el que se encargará de enviar un mensaje de temperatura estable. Ahora, vamos a acercar, en este caso, por ser prueba, los sensores de temperatura a la fuente de calor, para asegurar la transmisión de calor más rápida. Ahora, mientras tanto, el sistema va a enviar mensajes cada 2 minutos en un sistema continuo, a través del celular y a través del PIC. Como acabamos de ver, se encendió el otro LED y se cambió el sistema a estable.
significa que la temperatura llegó a 36 grados centígrados, como se ve en la pantalla. Ahora, una vez que la temperatura supere los 40 grados centígrados, se cambiará el sistema. Se apagará el foco y se encenderán las alertas de temperatura alta, tal como vemos, ya nos está indicando que está a una temperatura alta. Poco después, el foco tiene que pasar de encendido a apagado para permitir al sistema restablecer su temperatura inicial. Mientras tanto, el celular se encarga de enviar mensajes continuos cada 2 segundos. Ahora, como vemos, el foco se va a apagar y se va a prender con respecto a la temperatura. Mientras que se mantenga la temperatura, en este caso, los 39 grados centígrados, entonces va a estar oscilando entre prendido y apagado, hasta que va a llegar a un punto de estabilidad en el cual va a mantenerse tal vez apagado un poco más de tiempo y encendido igualmente. Pasar entre un estado y otro para asegurar la temperatura estable del sistema. Mientras tanto, internamente el sistema va contando 2 minutos. Cada 2 minutos va a enviar mensajes de texto al destinatario, preestablecido y con respecto a los mensajes. Como vemos, el sistema apagó y vuelve a encender. Lo que está ocurriendo es el sistema manteniendo la temperatura estable. En ese momento, así, de esta manera, la mantiene estable. Como podemos observar, el indicador visual nos muestra que está en temperatura baja. Por lo tanto, el teléfono empieza a buscar el mensaje correspondiente, comandado por el PIC. Este busca entre los minutos hasta encontrar el mensaje correspondiente. Luego, según las características del teléfono, va a buscar al primer contacto de la lista para ser enviado. En este caso es un número asignado por nosotros para poder realizar la demostración. Ahora, una vez que envía uno de los mensajes, el teléfono debe esperar 2 minutos para volver a realizar la misma operación. Mientras tanto, el resto del sistema sigue su funcionamiento normal. Este intervalo de tiempo de 2 minutos es calculable según un promedio de demostración, pero puede ser variado según las necesidades del operario, debido a que son informes paulatinos del sistema, salvo el caso en el que cuando la temperatura supera el máximo o decae del mínimo, esta temperatura y este indicador hará que el mensaje que se envíe sea el correspondiente a una alerta de alto o una alerta de bajo. En nuestro panel de control tenemos 5 potenciómetros, en los cuales 2 son aquellos del sistema del mensajero, 2 son del termostato y 1 es aquel que me va a controlar el contraste de la pantalla. Internamente podemos observar 3 placas. La más pequeña de ellas es aquel que tiene el termómetro. Esta de aquí es aquella del termostato y la más grande es nuestro sistema el mensajero. Podemos observar también que tenemos nuestro celular, que es aquel que me va a permitir enviar los mensajes. Acá tenemos nuestra fuente, nuestra salida positiva, negativa, tenemos las salidas variables de la fuente variable y la estable, que es de 5 voltios. En la tabla de muestra podemos observar que la temperatura baja, que equivale a 34 grados centígrados, es 2.04 voltios. La temperatura estable, que la hemos puesto a 38 grados centígrados, equivale a 2.28 voltios. Y nuestra temperatura alta equivale a 2.52 voltios. La temperatura de nuestro sistema, de nuestra termocuna, va a estar entre 34 y 42. ¿Cómo convertimos de grados centígrados a voltios? Lo hicimos mediante esta tabla de conversiones, que es la temperatura multiplicada por un factor de conversión que es de 0.06 y nos va a dar como resultado el voltaje, que es lo que colocamos en nuestro sistema del mensajero. Tenemos 3 LED, verde, naranja y rojo. ¿Cómo funcionan? Mediante esta tabla.
Cuando el LED verde y el naranja están encendidos, o sea, están en altos, y el rojo está en bajo, nos marca la temperatura baja. Cuando el LED verde, el naranja y el rojo están apagados, nos quiere decir que está en temperatura estable. Y cuando el LED verde, el naranja y el rojo, estos dos están en alto, quiere decir que la temperatura es alta. Como mi compañera indicó, según esta tabla está calibrado todo el panel de control y el sistema entero. Podemos ver que en la parte de abajo de nuestro panel de control se encuentran dos potenciómetros. El primero que estoy señalando es el potenciómetro para calibrar la temperatura baja, que en este caso la vamos a calibrar a 2.04 voltios. De esta manera, junto con el multímetro, vamos a calibrarlo a que esté a 2.04 voltios. Mientras que el segundo potenciómetro debe estar calibrado a una temperatura donde queremos estar. En este caso es la temperatura estable. Esta temperatura estable, que es 38 grados, equivale a 2.28 voltios. Entonces, esos 2.28 voltios tenemos que ponerlos dentro de nuestro potenciómetro para indicarle al sistema que a esa temperatura queremos realizar la acción. Entonces, lo ubicamos a 2.28 voltios y como podemos observar internamente, la caja en este momento tiene encendida la lámpara que se encarga de mantener la temperatura interna. Una vez que llegue al máximo, una vez que la temperatura ha llegado a su máximo, la lámpara se va a apagar, como podemos observar. Mientras que la temperatura se mantiene a esa decae de nuestro límite, entonces vuelve a encenderse. Y nuevamente, cuando esté rondando el punto estable, va a estar entre encendido y apagado. Como podemos observar, el PIC del circuito mensajero se encarga de buscar el mensaje correspondiente a temperatura baja y lo va a enviar al celular receptor, que en este caso ha sido el celular de mi compañera. Ahora, busca en la lista de contactos, encuentra el número y lo envía. Correspondientemente llegará el mensaje al celular receptor y será el de temperatura. Inicialmente el sistema se encuentra con todas las indicaciones de que la temperatura está por debajo del límite deseado, que en este caso lo establecimos en 34 grados. Una vez que la temperatura supere los 34 grados, entonces veremos la activación de los LEDs que pasarán al estado de estable. Una vez que esté en el estado estable, entonces veremos cómo al llegar a los 38 grados el foco se va a apagar. Esto querrá decir de que ha llegado a su temperatura máxima y va a estar oscilando en esa posición, entre prendido y apagado. La alerta de temperatura alta solo se dará si llega a superar el límite de alarma, que en este caso se estableció en 42 grados centígrados. Como el sistema está funcionando perfectamente bien, no va a llegar a ocurrir ese estado de alerta.